Hola, soy Mónica Acevedo, violinista, cantante y compositora asturiana. Mi primer contacto con la música tradicional, desde muy pequeñita. Mi abuela vivía en la cuenca minera y allí se juntaban las familias en los chigres para beber sidra y cantar canciones asturianas. Ahí aprendí todo el repertorio de música asturiana, música tradicional. Y es curioso porque aunque ninguno sabía música, conocía realmente el lenguaje musical, se construían voces. Mi padre hacía la de abajo, mi madre la de arriba, y yo siempre tenía que ir buscando voces intermedias. ¿Cómo ha influido en mi trayectoria musical? Pues si bien al principio, durante mi formación clásica, de música clásica y más tarde de jazz, pues no es algo que pensara mucho, pues en 2011 tocaba con un sexteto de música jazz manouche o jazz francés, la música de Django, Reina, a la base. Empezamos a componer nuestras canciones, grabamos un disco en 2013 y sí que ahí quise arreglar un tema tradicional que me recordaba mucho a mi tierra y a la cuenca minera y a mi abuela, que es el Pozo María Luisa.